si es todos aquellos, vamos a encontrar valores, uno o más valores de x que hacen cero a la función o mantienen la igualdad de una ecuación, no, igualdad a cero. ¿Sí? Bien, tenemos los métodos abiertos y los métodos cerrados. ¿Sí? Vamos a empezar con los métodos cerrados, que son dos: el método de bisección y el método de regula falsi. ¿Sí? Estos dos métodos cerrados, de bisección y regula falsi, tienen la característica de que tienen que funcionan en base a un intervalo, ¿sí? Tenemos que tener la raíz, de alguna manera la tenemos que tener acotada. Una vez que tengamos acotada la raíz, estos dos métodos nos van a asegurar que vamos a encontrar la raíz. ¿Sí? Una vez que tenemos acotada la raíz o el cero, donde la función corta al eje X, entonces ya el método asegura la convergencia en ese intervalo. O sea, obviamente puede haber uno o más raíces. Eso no, ahí sí el método va a converger a cualquier raíz. No podemos, el método no nos da a elegir a qué raíz nos vamos a converger, salvo que lo acotemos a una sola raíz. Es otra cosa. Pero una vez que la raíz está acotada, el método nos va a asegurar convergencia. Ahora, sí, este, como habrán visto en la teoría, sí, fíjense que no, este, por ahí lo primero que se recurre dependiendo del problema, muchas veces, en algunos casos te van a dar el intervalo sí, el intervalo de acotación, y en otros casos no. Si nos dan el intervalo de acotación, ya está todo bien, pues ya podemos ya iniciar con la aplicación del método para encontrar la raíz. En otros casos no, nos dan la ecuación o la función y no nos dan el intervalo de acotación. Entonces, ahí lo que se recurre, o por lo general, lo que se hace es aplicar primero el método gráfico, aplicar el método gráfico para que de alguna manera ahí veamos si por empezar, si la función tiene raíz, porque hay funciones o ecuaciones que no tienen raíz. ¿Sí? Hay funciones que la gráfica nunca va a cortar al eje X, y en otro caso sí. Entonces, el primer, este, lo- si no tenemos el intervalo de convergencia, entonces recurrimos al método gráfico para graficar la función o la ecuación y de alguna manera ver dónde la función corta el eje X, y ahí acotamos a la raíz. ¿Sí? Esta- Esto sirve tanto para los métodos cerrados como para los métodos abiertos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Yendo al punto uno, fíjense, nos pide aplicar el método de la bisección para aproximar un cero positivo con una tolerancia de error de eh, epsilon menor a 0,01 para las siguientes ecuaciones. A, logaritmo de 4x menos 1,8. Y la otra ecuación es 1/x menos 2 a la x igual a 0. ¿Sí? Esas son las dos ecuaciones, ¿sí? Que tenemos que encontrar una raíz para esas dos ecuaciones. Nos piden encontrar la raíz, entonces no nos dan el intervalo de convergencia. ¿Sí? Entonces nos dicen ahí una sugerencia: representar gráficamente la ecuación para acotar el intervalo de convergencia. ¿Sí? Lo más rápido es eso, graficar la función graficar la ecuación y, bueno, ver dónde la función, la ecuación corta el eje X, y de ahí acotamos la raíz. ¿Sí? Otras formas de encontrar o acotar la función, o acotar la raíz de esa función, también es otro método. Puedes ir por otro método iterativo que consiste en dar un intervalo, definir un intervalo sí, un intervalo, sí, y ahí hacer variar, calcular dentro de ese intervalo
calcular la función en esos puntos. Entonces, por general lo haces con programación o por Excel. Empezás a calcular la función en distintos puntos y ver dónde la función cambia de signo. ¿Sí? Porque cuando la función cambia de signo es porque cortó al eje X. Supone que la función venías aplicando distintos puntos, aplicando distintos puntos en esa función, distintos puntos de X en esa función, y si la función venía siendo positiva, 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 y de repente pasó a negativa, y ahí es donde cortó al eje X, ¿sí? O al revés, empezaste a dar valores de X y lo aplicaste a la función, y venían siendo valores negativos, negativos, y de repente saltó a ser valores positivos, y ahí es donde hay una raíz, porque la función pasó de ser negativa a ser positiva, entonces en algún momento cortó al eje X. Raíces son asignaciones por programación, así que si por ejemplo tenés vía Scilab tenés el Linspace y con Linspace generas, no sé, un conjunto, no sé, un ejemplo, entre uno y 2 generás, no sé, 200 puntos. A esos 200 puntos lo haces pasar por la función, y si en esos 200 puntos en algún momento hubo cambio de signo, esos 200, aplicás esos 200 puntos a la función. Si en algún momento cambió de signo, es porque en algún momento en algún momento cambió de signo, es porque en algún momento la gráfica corta al eje X. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer para el punto número uno, para la ecuación A, vamos a ver, vamos a ver modo gráfico. Profe, Sí, yo calculé la función para un x igual a 1,5 y me da negativo, y por un valor 1,6 ya me da positivo. bien, bien ahí. Entonces veamos modo gráfico, a ver, sí, para que vean cómo se aplicaría usando Scilab. Después la aplicación es manual, no del método. A ver. A ver, me decís, a ver, ya que estamos ahí, me decís que vos, En 1,6 es positivo y en 1,5 es negativo. bien, entonces fíjense, el 1,5, entonces pongamos 1 si no, entonces entre 1 y 1,8, ahí estoy diciendo a Scilab que me generen un linspace, que me genere valores entre 1 y 1,8, que me genere, no sé, 100 valores. ¿Ah? Ahí están los 100 valores. ¿Eh? Ahora vamos a definir el vector X, que le vamos a asignar el logaritmo, bueno, pues estoy programando, el logaritmo de 4, no, ¿cuánto es? 4 por X, ¿sí? 4 por X menos 1,8. Ahí está. Ahí están los 100 valores de Y aplicados a la función logaritmo de 4x menos 1,8. Bueno, ahora grafiquemos esto y veamos, a ver. Plot X, Y. Siento que no me podía graficar con esta. Perdón, perdón. Siento que esta versión de Scilab no permitía graficar. Vamos a la otra. Pero que llamamos Yes. ¿Ya? Esa versión que tengo por defecto acá no grafica. Pero bueno, tenemos otra más acá. Que no me acuerdo dónde está. ¿Dónde lo instalamos la última vez? Ahí está. I love. Mm, mm. Listo. Ya me hecho el linces a X, le asignamos linspace, linspace.
que iba de 1,5 era, ¿no? 1,5, 1 era cierto, 1 a 1,8, generame, no sé, 130 puntos, 120. Ya, los 120 puntos, ahí le asignamos el logaritmo de 4 por x menos 1,8. Ahí está. Que lo grafique. Ploteame esos puntos. X, y. Ahí está. Que lo hago en X grid. Fíjense, ahí está el gráfico, ¿sí? El gráfico de. Oh, está bien esto. El logaritmo de 4x menos 1,8. ¿Es así o no? Sí. Bueno, ahí está. Entonces, Pero Fede, ¿cómo se hacía para agregar el grid? Xgrid, ahí está el comando. Xgrid. Xgrid nada más. Ahí está. Entonces, fíjense, ahí, allí tenemos la función, ¿sí? Y vemos que, ¿dónde está? ¿Sí? Acá tenemos negativo, negativo, negativo. Negativo pasa a positivo. Acá está el cero. Van a ver que la función corta al eje X, lo corta en aproximadamente ¿sí? En 1,5. ¿Ven? En 1,50, 1,52 más o menos. ¿Ven? Pero fíjense, ¿ven? Cuando vale 1, fíjense que la función es negativa. ¿Ven? El intervalo que dimos, para este caso, el intervalo que dimos de acotación es 1,1,8. Entonces, 1,1,1,8. Entonces acá está, ¿ven? Cuando x vale 1, la función es negativa. ¿Ven? Y cuando x vale 1,8, la función es positiva. ¿Sí? Entonces ven cómo la función cambia de signo, ¿ven? De negativo pasa a positivo. ¿Ven? Entonces quiere decir que hay por lo menos una raíz. Pues, dependiendo de la función puede haber una o más raíces, pero por lo menos hay una. ¿Sí? Bueno, ese sería cómo ¿sí? usamos el método gráfico para acotar la raíz. ¿Sí? Ahora ya, una vez que tenemos, sí, o sea, sabemos que por ese intervalo, sabemos que pasa una raíz, ya podemos aplicar el método de la bisección. ¿Sí? Bueno, el método de la bisección consiste en lo siguiente, que bueno, eso lo van a hacer ustedes, siguiendo los pasos que están en la teoría, no hay otra. ¿Sí? A ver, por favor, preparen calculadora, así lo vamos haciendo, vamos haciendo los primeros pasos juntos y después ya lo hacen ustedes solos. Ustedes solo ya terminan los demás. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Dónde está? Todos cerrados, teorema de Bolzano. Acá está. Bien, fíjense, este es el algoritmo, es así de simple, fíjense. ¿Ven? Para verificar, ven como acá están los pasos, para verificar primero, para verificar que podemos aplicar el método de bisección, primero verificamos el teorema de Bolzano. Si verificamos que si el producto de la función, el producto de la función en los extremos es menor que cero, bueno, es esto que está acá, ¿eh? Es esto que está acá. Si el producto de la función en este extremo por la función en el otro extremo, si es negativo, y sí, ve, este es negativo, acá es positivo, más por menos, menos, entonces sabemos que hay por lo menos una raíz. Entonces ya está, cumple la primera condición. En este caso, cumple la primera condición. Paso uno, cumple. ¿Sí? Paso dos, hay que establecer la tolerancia de error. ¿Sí? La tolerancia de error para casos
cuestiones prácticas, se lo vamos a pasar, ¿sí? Se lo vamos a pasar. Porque según el práctico, en este práctico, ¿sí? Ya nos dan la tolerancia de error, ahí está. ¿Ven? Después ya vemos cómo manejar la tolerancia de error. Pero acá la tolerancia de error es 0,01. ¿Sí? Bien. Tercer paso es la aproximación de la raíz. La aproximación de la raíz es igual a esto. ¿Ven? XI, ¿sí? XI más A más B sobre 2. Es decir, lo que hace este método es agarrar, ¿sí? Aproxima la raíz en el siguiente valor. A más B sobre 2. Es decir, el intervalo serían las diferencias del intervalo sobre 2. La suma de los, sí, de los extremos sobre 2. Es decir, encuentra en la mitad, ¿sí? La mitad, la mitad entre 1 y 1,8. ¿Sí? A ver, gente, dígame cuánto es ese valor. 1,4. 1,4. ¿Eh? Bien, ese es el segundo paso. Ahora acá está. Acá está. ¿Ven? 1,4. Recuerden, anoten ese valor. Ese es el primer, la primera aproximación de la raíz. ¿Ven? Pues x sub i. Esa es la primera raíz que tenemos. ¿Ven? Ahora con eso ya queda, el intervalo queda dividido en dos subintervalos. ¿Sí? El intervalo que va a ir de 1 a 1,4, ¿ven? Que está por acá, hasta acá, 1,4, y el otro intervalo va a ir de 1,4 a 1,8. ¿Ven? Tenemos dos subintervalos. ¿Sí? De 1 a 1,4 y el otro subintervalo de 1,4 a 1,8. ¿Sí? Y ahora verificamos en dónde, en cuál de esos dos intervalos está la raíz. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacemos? Analicemos primero el primer subintervalo. Ustedes díganme, entre 1 y 1,4, ¿la función corta al eje X o no? No, No, dice la compañera. Bien, ahora, entre 1,4 y 8, ¿la función corta al eje X? sí. ¿Sí? Bien, entonces el primer subintervalo se descarta, ¿sí? Ya no me sirve, ¿sí? Mi nuevo intervalo de acotación va a ser, bueno, mi nuevo intervalo de acotación va a ser 1,4 y 1,8. ¿Sí? Estamos siguiendo lo que dice acá. ¿Sí? Hago el cambio de variable. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar con A y B. Entonces, en este caso, como el primer intervalo lo desechaba el primer intervalo, ahora, ¿cuál va a ser el valor de A? 1,4. 1,4 va a ser el valor de A. Ahora, mi nuevo intervalo, el nuevo intervalo va a ser 1,4, 1,8. Bien, ahora jugamos con el error. ¿Sí? Bien, cuando se trata del primer paso no lo hacemos porque tenemos que tener el error. Ahora, como nosotros no tenemos, siempre nosotros siempre vamos a trabajar con errores, pero sí, pero bueno, hasta los unidades anteriores, para calcular el error, para aproximar el error, siempre teníamos el valor real, sí, el valor real, versus el error aproximado. Teníamos el valor real, ¿sí? Y lo restábamos al valor aproximado y ahí con eso sabíamos el error que estábamos cometiendo, ya sea un error numérico o un error porcentual, podíamos estimar. En este caso no tenemos el valor real, porque si tendríamos el valor real de la raíz, ¿para que aplicamos el método? Entonces, lo que se recurre acá es hacer lo siguiente, ¿sí? Es calcular el error absoluto, va a ser el error, el valor actual menos el valor anterior calculado. El valor aproximado actual menos el valor aproximado anterior. ¿Sí? Bien, para el primer paso no calculamos el error. ¿Sí? El segundo paso sí.
Entonces, vamos de vuelta. Entonces, el nuevo intervalo era 1.4, 1.8. Entonces, ¿ven? Para el primer paso no tocamos el error porque no tenemos información del valor anterior. Entonces, el primer paso no calculamos el error o no lo tomamos en cuenta. Entonces, vamos de vuelta al paso número 3 de nuevo. ¿Ven? Vamos al paso número 3 de nuevo. Nuestro nuevo intervalo era 1.4, 1.8. ¿Qué pide el punto del paso 3? Aproximar de vuelta, encontrar de vuelta, el, o aproximar de nuevo, o obtener una nueva aproximación de la raíz, que va a ser a más b sobre 2. ¿Cuánto sería? 1.6. 1.6, ¿eh? Bueno, con 1.6, que es la mitad del intervalo, otra vez voy a volver a encontrar o voy a volver a dividir en dos subintervalos, ¿sí? Al intervalo AB. Entonces, los nuevos intervalos que voy a tener ahora va a ser de 1.4 a 1.6 y de 1.6 a 1.8. Son mis dos nuevos intervalos. De vuelta, hacemos el análisis. Vemos, decimos, a ver, de 1.4 hasta 1.6, ¿hay cambio de signo? No, Bien, debe ser de 1.4. Acá está, 1.4 a 1.6. ¿Hay cambio de signo, gente? ahí sí. ¿Eh? Y de 1.6 a 1.8, ¿hay cambio de signo? No, Bien, entonces, siguiendo, ¿sí? El algoritmo, ¿sí? Ahora mi nuevo intervalo de convergencia va a ser 1.4, 1.6. Y el intervalo 1.6, 1.8 queda descartado. ¿Eh? Ya está, acá explica todo eso, el paso por paso. Entonces, mi nuevo intervalo de convergencia va a ser ahora 1.4, 1.6, porque entre 1.4 y 1.6, ¿sí? Ahí está la raíz, porque ahí hay cambio de signo. Bien, ahora sí, ya estamos en la segunda iteración, ahora sí, calculamos el error, ¿sí? Calculamos el error porque, ¿sí? Este proceso de ir subdividiendo el intervalo, ¿sí? Tiene que parar en algún momento. Tiene que parar en algún momento. ¿Y cuándo va a parar? Y bueno, va a parar cuando se cumpla ¿sí? El séptimo paso, cuando verificamos lo que se dice o el criterio de parada, ¿sí? Y el criterio de parada va a ser este. Va a ser el error relativo tiene que ser menor al épsilon que nosotros hemos definido. Es decir, el error relativo tiene que ser menor, ¿eh? a este épsilon. ¿Sí? Entonces ahora, ustedes díganme, ¿cuál es el error relativo? Ahora sí, el error relativo va a ser el valor actual de x sub i menos el anterior sobre el valor actual. Díganme ustedes, ¿cuánto es eso? Error relativo. En valor absoluto, obviamente. 0,125. 0,125. 0,125 es menor que el épsilon, es menor que esto. Profe, a mí me dio 0,142. Acuérdense que acá sería, ¿cuál es el nuevo valor? 1.6, ¿no? Sí, 1.6, 1.6 menos 1.4 el anterior, ¿no? Así era, ¿no? sí. Bueno, Allá me dio igual, había puesto al revés. cuidado, es el valor actual, 1.6 menos el anterior, 1.4 sobre, ¿sí? El valor actual, 1.6. Bien, ese valor es menor que el épsilon y probablemente no, porque obviamente, todo va a depender ¿sí? del intervalo de acotación, pero para este caso no. Entonces no va a ser menor, entonces, ¿qué hacemos? Como indica acá el algoritmo, si no es menor, vuelvo de nuevo al punto 3. ¿eh? Sabiendo que mi nuevo intervalo es 1.4, 1.6, ¿eh? ¿Qué hago?
Y bueno, ¿o qué hacemos? Y bueno, de vuelta volvemos a estimar o aproximar otro valor de x sub i, que va a ser a más b sobre 2. Ah, bueno, sí, a más b sobre 2, teniendo en cuenta que ahora mi nuevo intervalo, ¿cuál es mi nuevo intervalo? ¿Cuál es el valor de a? El valor de a sigue siendo 1.4 1.4. y el valor de b 1.6. 1.6, porque el anterior lo descarté, ¿sí? Entonces ahora ustedes díganme cuál es el nuevo valor de x sub i ahora. Va a ser la mitad entre 1.4 y 1.6. ¿Cuánto es? 1.5. 1.5. Bien, entonces ahora ya tenemos nuevos intervalos, que va el de 1.4 a 1.5. Ustedes me dirán, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Hay cambio de signo, sí, entre 1.4 y 1.5? ¿Hay cambio de signo o no? No, No, bien, el primer intervalo no hay cambio de signo. Vamos al segundo intervalo. De 1.5 a 1.6, ¿hay cambio de signo? Sí, Sí, bueno, allí está la raíz. Entonces, el primer intervalo ya lo descarto. El nuevo valor de A va a ser 1.5. O sea que mi nuevo intervalo de convergencia va a ser 1.5, 1.6. ¿Eh? Bien, entonces vuelvo acá a calcular el error. Bien. Digan ustedes cuánto es el error relativo. Va a ser 1.5 menos 1.6 sobre 1.5 sería el error relativo. Obviamente en valor absoluto. ¿Me siguen los demás? sí, profe. ¿Cuánto sería el error relativo? Vamos, gente, calculador en mano. 0,066, ¿puede ser? Bien, 0,066. ¿Cómo le da la compañera? No sé quién me estaba siguiendo. sí, a mí también me da eso. A mí también, profe. Bien, eso es menor que el epsilon. No, profe. No, profe. No, No, hay que seguir iterando. Vamos de vuelta. Ahora fíjense, tengan en cuenta ahora esto. ¿Cómo son las distancias del valor actual menos el anterior? ¿Cómo son las distancias? En términos de distancia, ¿cómo son esas distancias? Díganme ustedes, a ver, eso para que tengan en cuenta. ¿Cómo son las distancias? ¿Sí? El valor actual menos el anterior. ¿Cómo son las distancias entre esos dos? ¿Van a ver ustedes que las distancias son más pequeñas o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en eso consiste el método. ¿Sí? Aplicás el método y cada vez las distancias se hacen más chiquitas. O sea, por eso va saliendo. ¿Sí? Es probable que en algún momento los valores un valor del extremo sea la raíz. Puede pasar eso, que justo un valor de extremo sea la raíz. Y bueno, ya está, llegás a la solución exacta. Pero en otros casos no, dependiendo de la función que estás tratando, ¿sí? Es probable que no, aunque vos vayas acotando, y sigas acotando, pero nunca vas a encontrar la exacta, ¿sí? Pero la distancia va a ser más chiquita. Mientras más subintervalo vayas extrayendo allí, las distancias van a ser más chiquitas. Por eso está este error. ¿Eh? Fíjense que a esto me refiero. ¿Ven? El valor actual menos el anterior, esta es la distancia. ¿Ve? El intervalo, la distancia del intervalo se hace más chiquito. Pero en algunos casos, el extremo va a ser igual a la raíz. En otros casos no. Aunque sigas vos cortando en la mitad, ¿sí? Igual no vas a llegar a la raíz exacta. Entonces, no, ya voy haciendo 2000 iteraciones y no encuentro la exacta. Y bueno, muchas veces no queremos las exactas, queremos que nuestra función se haga cero con cierta, ¿sí? Con cierto, no sé, con cierta cantidad de decimales. ¿Sí? Sí.
si aplico el x sub i, lo aplico en la función y me da 0,00001 y ya está, ya para mí es un cero, ¿sí? No es un cero exacto, pero ya un próximo cero. Y en otras situaciones, si encuentro el valor de x sub i, lo aplico a la función y me da 0,001 y no es un cero, pero está cerca de cero y con esa, ¿sí? Con esa cantidad de cifras significativas para mí es suficiente. No necesito encontrar el exacto, pero con cuatro cifras significativas para mí ya es suficiente, ¿sí? Bueno, entonces se vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? Si el último valor el último error relativo no es menor que el epsilon, hay que volver de nuevo al paso 3, ¿sí? Bueno, hacemos la última y después trabajan ustedes solos. La última sería, estamos en 1.4 y 1.4 y 1.5, ¿o cómo era? Me olvidé. 1.5 y 1.6. Bien, ese es el nuevo intervalo. 1.5, 1.6, el nuevo intervalo. ¿Qué hacemos? Y de nuevo esto. Otra vez, A más B sobre 2. ¿Cuánto sería? 1.55. Bien, ¿ven? Y estamos acá ya, ¿ven? 1.55. ¿Ven? Entonces, van. ¿Dónde está acá ya? Bueno, díganme ustedes, ¿dónde? A ver, 1 punto era. 55. Sí, bueno, acá está 55. ¿Dónde está el cambio de signo? En 1.5 y 1.55. Ahí hay cambio de signo, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque en 1.55 y 1.6 no hay cambio de signo. Entonces mi nuevo intervalo va a ser igual a ¿qué? 1.5, 1.55. ¿Es así o no? Sí, profe. Ese es mi nuevo intervalo. Ya tengo mi nuevo intervalo. Pero antes de seguir aplicando otro, antes de seguir encontrando otro valor de x sub i, ¿qué hago? Vuelvo a preguntar. ¿Eh? Vuelvo a preguntar si el valor actual de x sub i menos el anterior sobre el valor actual es menor que el epsilon. Siempre, no se olviden que siempre es en notación de valor absoluto. ¿Cuánto me da el error relativo? Esto para que ya se mejor, hagan, a ver, 0,032. 0,032. Fíjense que acá, ven, es importante esto, ¿ven? Cuando hagan la práctica, manejar esta tablita para ir siguiendo. ¿Eh? Bien, entonces, el valor relativo que calculaste, ¿eh? ¿Es menor que 0,001? No, profe. No, profe. ¿No? Recuerden que el error que aproximaste tiene que ser en valor absoluto, ¿no? Sé que el error todavía no es menor. ¿Eh? ¿Así le da la compañera? ¿También? ¿Cumple con la condición o todavía no? Ah, eso es peor. Acá. Entonces, si no es menor, vuelvo a aplicar el algoritmo. Es así. ¿Eh? Sí, volvés. Si existe el cálculo del error relativo, ¿sí? Y el error relativo no es no cumple esta condición, entonces volvés de nuevo al paso 3. Otra vez volver a cortar el intervalo, ¿sí? Para obtener dos intervalos, y en esos dos intervalos, ahí tiene, en uno de dos va a estar la raíz. ¿Eh? De esa manera vos vas acotando la raíz, acotando el intervalo, las distancias se hacen más pequeñas, y bueno, ¿hasta cuándo vas a hacer esto? Y por eso es importante la condición de salida. Y esto tienen que manejar bien, porque ¿cierto? Por ahí pasa que cuando vas a programar no manejas esto bien y bueno, sí, en algún momento la máquina se queda sin valores para hacer números ceros o se hace muy grande el valor y no encuentras nunca la raíz. Entonces es importante manejar bien el tema de la condición de salida. En programación le decimos condición de salida. Acá se llama criterio de parada. Entonces, ustedes van a seguir calculando valores de x sub i,
¿sí? Hasta que se cumpla esta condición, que la distancia del valor actual menos anterior sea tan pequeño como lo indique el épsilon. Obviamente, mientras el épsilon sea más grande, o en este sentido, mientras el épsilon sea más pequeño, ¿sí? Más cantidad de iteraciones, es probable que tenga que ser más cantidad de iteraciones, ¿sí? Porque no es lo mismo, no es lo mismo aproximar la raíz con un épsilon 0,001 que aproximar la raíz con un épsilon menor a 0,00001. Ahí sí, la cantidad de cálculos implicada va a ser superior. Bueno, gente, entonces sigamos aplicando el método y dígame en qué momento llegan a cumplir esta condición o en qué paso. ¿Sí? Por eso es importante que la tablita que manejen acá está, ¿ven? Similar a esto. Bueno, vamos al último de acá. ¿Ven? Con esta tablita, esto ayuda mucho, más en situaciones de parcial, ayuda mucho esta tablita. Le ayuda a ustedes y bueno, también ayuda a nosotros para corregir. Fíjense, ¿ver? La iteración, cómo encuentra el valor de X, cómo van cambiando los valores cómo cambian los valores de los extremos. Por ahí estas dos columnas no hace falta, pero sí el error, para ir sabiendo cómo el error este, se va haciendo más pequeño, fíjense, ¿ven? Acá la distancia se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Ven? ¿Hasta cuándo? Y bueno, en algún momento tenemos que parar este proceso iterativo. Recuerden que tengo un proceso iterativo, ¿sí? Vas haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿y hasta cuándo? Y bueno, eso lo va a decir el error que ustedes pongan. El épsilon que ustedes definan al principio o el épsilon se define al principio, no se olviden de esto, ¿sí? Antes de empezar a iterar, se define el épsilon. Bueno, gente, a Profe, ver, decime. tengo una duda. El X sub i que calculé me dio 1,5125 Sí, y los valores anteriores que tenía era 1,525 y 1,5. sí. Este nuevo X sub i tendría que estar entre esos dos, pero estaría en un extremo. O sea, yo tengo 1,525, era mi valor anterior, y Sí, 1,5 eran los dos anteriores que tenía. Y ahora el nuevo X sub i es 1,5125, o sea, estaría en el extremo izquierdo antes que el 1,525. No tendría que estar en el medio de los dos. sí, sí, está en el medio de dos. Fíjate algo. Yo sí que, fíjese que siempre particionamos el intervalo a la mitad. Es así. Algo calculó mal. Cada vez que particionamos el intervalo, sí, siempre va a la mitad. Siempre a la mitad, porque así lo dice la, así es, esa es sí, la aplicación de bisección, esto. ¿Eh? Siempre tiene que ir a la mitad. Si no está a la mitad, algo pasó. Cuidado con los signos, a veces que esos son traicioneros, en especial en temas de parcial. Profe, Sí, ¿podría mostrar la gráfica? sí. Está casi justo. Yendo acá, no lo puedo dar más, ahí está. Fíjense en que aproximadamente la raíz debería estar acá. Un poco más. Acá está, ¿dónde está el cero? Le perdí el cero. Acá está. Ya entendí, profe, lo estaba interpretando mal. Bien, cuidado. Ahí está la raíz. Vamos, acá en modo, gráficamente se puede ver que la raíz está entre 1,5124 y 1,5125. Allí está la raíz. Bien, gente, ¿tenemos algún criterio? ¿Ya salimos del criterio de parada o todavía estamos?
Profe, a mí para bueno, el X sub 4 le puse 1,525 me dio un error del 0,01, o sea, que está igual en realidad Está al igual. error que nos da. Dice, tiene que ser menor, dice, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso quería ver la gráfica. Bien. Una más, no pasa nada ya. A ver, criterio de parada dice que tiene que ser menor que el épsilon. Bueno, un paso más y ya estamos. Un paso más deberíamos estar con ese yo. Bien, a ver, gente. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿Puede mostrar rato la gráfica? ahí está la gráfica. A ver, mis graphics. Ahí está la gráfica. Profe, ¿podría mostrar alrededor de 1,8 y 1,5125? Mm, ¿Cómo? 1,8 ya fue igual. No, 1,5 Acá está 1,5. Acá estoy entre. Acá. A ver, lo checamos. y 1,5125. Acá está la gráfica, fíjense. Acá está entre un. Bueno, vamos. Allí está entre. Acá está, mira. 1,504, 1,518 está ahí. Acá está la raíz. Ahí está la Profe, raíz. Sí, a mí me dio en el siguiente, que sería el sub 5 como estaba haciendo la compañera, el error me dio de 0,007. ¿cómo? No, no te escuché bien, se escucha entrecortado. A ver, A mí el próximo que yo calculé sería como X sub 5 más o menos, sí, que me dio, el error me dio de 0,007. 0,007. 0,007. Bien, eso es menor, ¿y eso es menor que esto o no? Bueno, que tiene que ser menor. Si es menor, ya estamos acá también. ¿Sí? Si el epsilon, el error relativo es menor que 0,001, si es menor, listo, ya salimos. Ese es el criterio de parada para dejar ya de este. No, no es menor, pero bueno. Vamos, gente.
1.8. Bueno, sigamos, gente. Si no se cumple la condición, hay que seguir, ¿no? Pero bueno, no se olviden de los cálculos, ¿sí? Fíjense que por ahí un error que cometan un signo o intercambien los valores mal, ¿sí? Este, cuidado con eso, ¿sí? Porque ustedes están viendo, gráficamente están viendo, ¿sí? Que en el intervalo, en el último intervalo que quedamos, está la raíz, ¿sí? Tenemos que llegar a esa raíz. Bueno, acá ya lo pasé por un programa, ya lo pasé. Entonces, como para que sepan, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? En la novena, en la décima iteración, ¿sí? Recién se cumple la condición. Así que, como para que sepan, ¿sí? Disculpe, profe, era el 1A, ¿no? Sí, el 1A. Sí, sí, a ver. A mí de parada, en la iteración 8 no, 9 1000, 1.5175. Me da un número más largo realmente. ¿Y el error? El error me daría 0.00309 después del punto. Ah, ahí está bien. Sí, ahí está. Sí, sí, ahí tiene 3 ceros de 10. Ahora, está usando el mismo intervalo de convergencia. Nosotros usamos 1.8. Ese era nuestro intervalo de convergencia. Este, como bueno, me estaba más o menos guiando de la teoría. Iba restando el intervalo, o sea, así empezaba de 1.8 y de ahí iba decrementando y así Ah, llegué está a... bien. Sí, cuidado, si tomás un intervalo distinto al que hemos tomado nosotros, ya es otra Claro. cosa. Y va a ser distinto. Nosotros hemos Ah, empezado con 1.1, 1.8. ¿Sí? sí, Ya. Pero también sí, después de la novena iteración, recién se encuentra para como que se va decrementando, ¿no? si 1.8, con ese intervalo, en la novena iteración se encuentra se cumple con la condición de que el error relativo es menor al épsilon ese 1,001. Claro. Y profe, tengo otra pregunta, capaz media tonta, digamos. ¿No hay alguna forma de, a través de un despeje, llegar a, en vez de estar iterando a cada rato, llegar a ese error? ¿Al error? Claro. ¿Cómo al error? Mm, digamos que si Por estoy empezar, por creen, empezar, no, por empezar no tenés la función, no tenés el valor de x que hace cero la función, sino para qué claro, aplicar la función, ¿sí? Entonces no tenés el valor de x. La única forma es para este caso, método de precisión, es eso, empezar a cortar el de, intervalo a la mitad y empezar a ver ahí dónde corta, dónde está la raíz. Y donde esté la claro, raíz, ahí seguimos cortando. Así funciona este método. claro. Muchísimas gracias, profe. ¿Sí? Ese es el método de la bisección. ¿Sí? Profe, ¿Sí? a mí en la iteración 6, este, con un x igual a 1,5125, me dio un error de 0,088 más o menos. O 0, sea, es menor. 0,088. ¿y eso es menor que el 0,01 o no?
0,0082 me dio. Sí, Sí, ¿No es mayor? Sería mayor, ¿no? Porque es 0,082. sí. no, es 0,0082. Y el Claro. épsilon es Seguiría cero coma siendo, cero cero uno. Cuidado. A ver. Ah, tenía anotado 0,01 el error. Ah, cuidado, sí, pues, sí, Sí, lo había anotado mal. Sí, sí, sí. no hay problema, no hay problema. No hay profe, problema, sí, chicos, está bien. Acá, este es el momento de equivocarse, ¿sí? Este es el momento de equivocarse. En el parcial no, ¿sí? Acá es el momento de equivocarse y todos nos damos. Y nos equivocamos y todos salimos de la duda también, ¿sí? Es probable que varios también se han equivocado, ahora sí salimos de la duda. Decime, ¿quién iba a preguntar algo? Bueno, gente, hacemos otra, a ver. 0,00. profe, tengo una pregunta. O sea, yo sé que, bueno, partimos en base a, como usted dice, ¿no? En base a iteraciones, iteraciones. ¿Hay alguna forma de saber cuántas iteraciones vamos a ocupar para llegar a ese resultado? O sea, si tomo un cierto intervalo, ¿no? Puedo más o menos aproximar entre, como, bueno, ahí el compañero de Llevara dijo, entre 10 iteraciones, o entre 9 y 10 iteraciones, ¿no? Sí, para este caso, 1.8, y si no, por eso el método gráfico, ¿no? Yo lo hice para que a usted le cueste un poco más, nada más, para que la idea es mecanizar, nada más ustedes que mecanicen el algoritmo. Después no, vos con el método gráfico le das el intervalo siempre acá, la solución, la cantidad de iteraciones va a estar en función del intervalo que vos les des. ¿Sí? Entonces, 1.8 capaz que era muy extenso la distancia, pero si no, fíjate que acá la raíz, decís, bueno, la raíz acá está entre 1.555 y 1.52, y ahí vas a llegar más rápido, la raíz debería llegar más rápido. ¿Eh? Mientras el intervalo esté más próximo a la raíz, más rápido va a llegar a la raíz. ¿Mm? Acá, bueno, pusimos 1.8 y bueno, por eso estamos llegando con 10 iteraciones. Pero el método gráfico, de ahí vos podés tranquilamente, ¿sí? Acotar mucho más la raíz a fin de minimizar la cantidad de cálculos. Pero más que nada, esto es manual, ¿sí? Porque después esto va por programación y listo, mandás por programación no le hace cosquilla la máquina, 20 iteraciones más no le hace nada, lo tiene que hacer en 1000 iteraciones y te lo hace en menos de un segundo. ¿Sí? Imagínate vos hacer esto, hacerlo a mano y tener que hacer 1000 veces aplicar y 1000 veces hacer lo mismo, y ahí sí, para nosotros sería estresante hacer eso. Pero Profe, sí, a la novena iteración llegué a un error relativo de 0,0005. bien, eso es menor que 0,01. Sí. Ya está, listo, se cumple la condición, ya está. El último valor, ¿cuál es el último valor de x sub i? 1,51, 17, 18, 75. Bien, esa es la raíz. Cuidado, ¿no? Esa es la aproximación de la raíz. ¿Eh? Agarrá ese valor 1.500 y uno no sé cuánto más, agarrá eso y reemplazá en la función y se tiene que parecerse un cero. ¿Con cuántas cifras significativas? No sé, decime vos. Pero bueno. Por lo menos ya ese valor que encontraste en la novena iteración ya va a ser el valor aproximado de la raíz. ¿Eh? Entonces, reemplazar ese valor en la función o en la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Acá está, ¿ven? Reemplacé ese valor 1.511, creo que me dijiste, y más. Reemplaza eso, reemplazar, y tiene que ser aproximadamente cero. Me da 0,00045839032. Bien, ¿ven?
No es cero, pero se aparece, sí, se aproxima a un cero, ¿no? Entonces, si yo quisiera que esa función, que ese cero que encuentre se aproxime más a cero, ¿qué tendría que hacer? Seguir iterando. Sí, pues, para seguir iterando, qué es lo que tendría que cambiar allí? Gente, La para tener la, La tolerancia de error. tolerancia de error. claro, ¿sí? Incrementar la tolerancia de error, entonces está bien. Con 0,01, con 0,001 y me dio un cero, pero pero bueno, va a depender de eso. Y esto igual, esto lo mismo que decíamos anteriormente, siempre va a depender del experto, ¿sí? Porque esto siempre va a estar asociado. Fíjense que al final tienen ahí tienen dos ahí aplicaciones de lo que es ¿sí? Aproximación de raíces de cociente lineal. Ahí están las aplicaciones. ¿Ven? Acá tiene una aplicación y acá tienen otra aplicación. ¿Ven? Acá está la aplicación real de esto. Bueno, entonces el experto en esto te va a decir, bueno, para mí un cero, cuatro cifras significativas y ya está. O ¿sí? Un cero con, ¿sí? Un cero cercano a 0,001 y ya está. Para mí ya es un cero. Me importa que esté cerca a cero, nada más el valor de su i. Y a otro ya no, yo quiero un cero con una epsilon de e a la menos 10 supónganse, y ahí sí, cambia la cosa. Entonces, si quiero más precisión en la búsqueda de resultados, voy a tener que incrementar acá. Entonces, en vez de e menor a 0,0, este sería e 10 a la menos 3, no, quiero 10 a la menos 12. Imagínense 10 a la menos 12, la cantidad de cálculo que tendría que hacer. Ahí sí, no recomiendo hacerlo en forma manual, sino, bueno, recurrir a un lenguaje de programación. Así, ahí, lo único sí. Con la integración que encontró el compañero, se tiene que, si nosotros reemplazamos ese número acá en X, nos tiene que dar cero la función ¿Qué? para que esté bien. ¿Cómo? O sea, cuando nosotros reemplazamos el valor que nosotros encontramos, Sí, la raíz, lo reemplazamos en la función y esa función nos tiene que dar cero. cerca de cero, no, no vas, pues se llama aproximación de raíz, ¿no? Cerca a cero. Ah, bien. No, igual a cero, no, salvo que justo cayas en el valor de el valor de x sub i caiga en un extremo, sí, ahí va a ser, pero sí, por eso todo va a depender de la función, la naturaleza de la ecuación y de la función. Lo que estamos viendo acá son funciones triviales, en cambio, fíjense, las ecuaciones son similares a estas, fíjense. Similar a esta, o ecuaciones que tienen muchos términos, y ahí cambia totalmente sí, la cosa. Vos también por eso, por ahí el compañero, al rato decía un compañero está bien, ¿sí? Que ahorita, cuando tenemos una función cuadrática o un polinomio cuadrático, hoy en día, bueno, hasta ahora fíjense que ustedes hasta conocer estos nuevos métodos, pues lo único que sabíamos para encontrar raíces de ecuaciones, y bueno, teníamos la función lineal que era simple, o teníamos cuando era una función cuadrática, recorríamos a la formulita de las raíces de las funciones cuadráticas, que no hacen menos b más menos raíz cuadrada de 4a por c sobre 2a, sabíamos esa, pero ya cuando la función es muy complicada, no teníamos forma de aproximar un cero a ese tipo de... Salvo el método gráfico, no conocíamos otra metodología para encontrar ceros prácticamente de cualquier función, ¿sí? Entonces, estos métodos están pensados para eso, cuando la función es muy complicada. Porque por ahí, acá, como decía el compañero, ¿ve? Por acá, por ahí estas funciones, capaz que con algunos artilugios matemáticos, capaz que lo podás sí, igualar a cero o encontrar el valor que le hace cero, pero cuando son funciones muy complicadas, no. Generalmente cuando son funciones complicadas de tratar analíticamente, entonces recurrimos a los métodos numéricos que sí.
Obviamente el método numérico no te va a garantizar, en algunos casos no te va a garantizar encontrar la raíz, pero por lo menos, aplicando el método de, y así ya pasamos no, tengo que verlo, todavía falta un tema más, pero bueno, pero por ahí, una vez que encontremos el intervalo de convergencia, encontremos el intervalo de convergencia, los métodos cerrados nos van a llevar a una raíz, y si tienen muchas raíces, ¿a cuál? Y tampoco nos dice el método. ¿A cuál va a ir? Pues es importante el método gráfico. Bueno, gente, pasemos al método de punto fijo y listo. El punto 2, fíjense, aplicar el método de la falsa posición, regula falsi. Ese método regula falsi, es un método cerrado. ¿Sí? Fíjese que el método de bisección no es muy inteligente, que digamos, porque siempre particiona en la mitad, particiona en la mitad y particiona en la mitad. No tiene en cuenta si la raíz está cerca de los extremos. ¿Eh? No tiene en cuenta ese tipo de cosas. No tiene en cuenta dónde está la raíz. Lo que hace es particiona al medio, particiona al medio y particiona al medio. Siempre actúa así, sin tener en cuenta por ahí si la raíz está en algún extremo o cercano a algún extremo, no lo toma en cuenta. Eso sí lo tiene en cuenta este método regula falsi. ¿Eh? Eso ya lo aplican ustedes, que ya lo vieron en teoría, pero es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que el método de la bisección, salvo que cambia esta fórmula. ¿Ven? Esta fórmula, el paso 3, ¿sí? El paso 3, el valor de x sub y lo aproxima partiendo de la mitad del intervalo y listo, sin tener en cuenta nada. En cambio, el método de regula falsi, ¿sí? Tiene en cuenta eso. Por eso la fórmula es un poquito más compleja, pero sí converge más rápido que el método de bisección. Y esta es la formulita nada más. Nada más. Ve acá están los pasos. Lo mismo que bisección. Lo único que cambia es el paso 3, donde la fórmula, en vez de cortar al medio, ¿sí? Al intervalo para obtener el nuevo valor de x sub i, no, lo hace usando esta formulita. Entonces, sí, regula falsi tiende a ser, converge más rápido que el método de bisección. ¿Sí? Bueno, es en cuanto a los métodos cerrados. Vamos con los métodos abiertos. ¿Sí? Los métodos abiertos convergen más rápido que los métodos cerrados. ¿Eh? Los métodos abiertos convergen mucho más rápido que los métodos cerrados. Pero no garantizan convergencia. ¿Sí? Para que la, la- la garantía de que un método abierto converja más rápido va a depender, ¿sí? Del valor inicial que tomes. ¿Sí? El valor inicial que vos elijas, de ese valor va a depender, ¿sí? Que el método converja o no. Pero si se asegura convergencia con el de métodos abiertos, va a converger más rápido. ¿A qué me refiero con converger más rápido? Bueno, si con iteraciones sucesivas la aproximación de la raíz con un cierto grado de error te llevó 10 iteraciones, y bueno, es probable que con métodos abiertos, con las mismas condiciones, vas a tener menos iteraciones. A eso se refiere. ¿Sí? Conseguís más con menos iteraciones, o conseguís mejores resultados con menos iteraciones respecto de los métodos cerrados. Bueno, entonces ese es el método del punto fijo. También está acá en la teoría, también se sirve. Fíjense que los métodos son sencillos, ¿sí? Por empezar, son iterativos, ¿sí? Y los métodos son sencillos, ¿sí? Pero lo que sí está acá, la potencia de lo que te permite hacer, ahí reside la potencia de estos métodos. La aplicación es muy sencilla, ¿no? Así que las iteraciones sucesivas simplemente implica divisiones y nada más. Una suma y la división y nada más. ¿Sí? Bien. El método del punto fijo, ¿sí? Que también ya lo vieron en teoría, consiste en que tengo que plantear la
la ecuación, ¿sí? De la forma y igual a g de x, tal como explica por acá. ¿Dónde está este? ¿Dónde está el punto fijo? ¿Dónde está el? Ah, no, que este ya fue. Acá está, métodos abiertos. Acá están los pasos para el método del punto fijo. ¿Ven? Dice, elegir un valor inicial cercano a la raíz. Se recomienda usar el método gráfico. ¿Ven? Los métodos abiertos ya no trabajan en función de intervalos. ¿Mm? Método abierto no depende de un intervalo, sino que depende de un valor x sub i, el famoso valor inicial. El valor x sub i, ¿sí? Que va a ser un valor inicial. Y siempre se recomienda que ese valor esté cercano a la raíz. Mientras más cercano esté a la raíz, más rápido va a converger. Si es que converge, obviamente, eso es otro tema. ¿Sí? No es como método cerrado, converge siempre. Bueno, el valor x sub 0 cercano a la raíz. Veamos si quieren acá. Pero que tenemos en el práctico. Fíjense, en el práctico, acá está. 3. Aplicar el método de punto fijo para aproximar una raíz con una tolerancia de error de e de epsilon menor a 0,1%. Para las siguientes ecuaciones, ¿sí? 0,5 por seno de x menos x más 1 igual a 0. ¿Sí? Y la otra es x al cuadrado más logaritmo de x. Bien, entonces vamos para la primera. ¿Sí? Primero hay que acotar la raíz, entonces ¿qué haremos? Y no tenemos nada de información para acotar la raíz acá. Bueno, Profe, 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 sí, ¿puede ser entre -1 y 1? Porque es un seno. sí, ya, sí, por eso, acá no te dan, ¿sí? En otro caso sí, profe, vamos a dar, pero ya queda, por eso ya queda hacer de quien lo haga, ¿sí? Obviamente, si profe. mientras más conozcas la función, mejor para vos. Decime. Yo calculé la función en 1,49 y me da positivo, y en 1,5 me da negativo. Bien, fíjate que acá, bien, dame esos intervalos. Vamos a graficar la función, pero fíjese que el punto fijo ya no depende del intervalo, pero nosotros necesitamos el intervalo para graficar, así que bueno, a ver, hagamos list space acá. ¿De cuánto me decís? El extremo A, ¿cuánto me decís? ¿Cuánto lo? En 1,49, 1,49 y el extremo B, 1,5. 1,5. Vamos a ver qué pasa, cómo se comporta gráficamente esa función. ¿Eh? Bien, ahí está. Y ahora ahí le vamos a asignar que 0,5, 0,5 por el seno de x of zones. Ahí está, 0,5 por el seno de x, menos x, perdón, menos x más 1. Ahí está. Ploteamos los puntos. Plot x y cerremos esto. Entonces, ahí está. Plot x y x grid. Ahí está. Ahí está la función, ¿sí? La función, bueno, esta ecuación, ¿sí? X 0,5 por seno de x menos x más 1. Ahí está su gráfica. Fíjense. Corta el eje X y sí, ahí está. Fíjense que está cortando el eje. ¿Sí? Acá en el intervalo 1,49, 1,5, sí, hay cambio de signo, por lo tanto en algún momento corta el eje X. Bien, acá está. Ahí está el 0. Y ahí, ahora sí, ¿ven? Ya sabemos dónde lo corta. ¿Ven? Ahora, bueno, demos un valor aproximado. Por ejemplo, fíjense que la raíz está por acá.
Entonces, fíjense qué dice el punto, qué dice los pasos acá. ¿Dónde está? Esto, métodos abiertos. ¿Ah? Primero, empezamos con un valor inicial x sub 0 cercano a la raíz. Se recomienda método gráfico. Bien, ya estamos, método gráfico, y lo dio acá. Un valor cercano a la raíz, y le demos este, no sé, eh, a ver, prepárense para calcular ustedes tienen que calcular, ¿sí? Le demos, a ver, cercano a la raíz, le demos 1, este, 4985, ¿sí? Ese va a ser mi x sub 0, ¿noten, gente? 1,4985. Ese va a ser mi x sub 0. Anoten eso y con eso empezamos. Ya está. Ya tenemos valor inicial. Cercano a la raíz, sí. ¿Sí? Cercano a la raíz, sí. Bien. ¿Qué más nos pide el algoritmo? Establecer la tolerancia de error, ¿sí? Eso también ya nos dieron acá. La tolerancia de error es epsilon menor a 0,1%. ¿Sí? Que eso es. ¿Cuánto es eso, gente? Bien. Bueno, igual, encontramos el error relativo, lo multiplicamos por 100 y ese valor tiene que ser menor al 0,1%. ¿Sí? Ya está. Listo. Ahora hay que plantear esto. Plantear la ecuación de iteración de punto fijo. X igual a g de x. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Despejar, ¿sí? Tenemos una ecuación, entonces agarramos esa ecuación y despejamos. Del lado de la izquierda tiene que haber un X y del otro lado va a quedar alguna, ¿sí? Vamos a despejar. ¿Sí? El objetivo de punto fijo es despejar X igual a g de x. Ese g de x puede ser, no sé, todo va a depender de la función. Entonces, ustedes díganme, a ver, si a la función 0,5 seno de x menos x más 1 igual a 0, tengo que despejar, esta función tiene que quedar expresada de la forma x menos algo. ¿Cuál sería ese algo? A ver, Profe, aquí tendremos que trabajar en radianes. sí, en radianes, cuidado. Fíjense que el objetivo es este. ¿Ven? Dejar por un lado x y por otro lado, bueno, lo que se considere en función de la ecuación. Profe, ¿podemos sumar en ambos lados de la igualdad por X? Sí, se puede sumar. Mientras se mantenga la igualdad, no problem. ¿Ven? Pero fíjense acá, acá ya está. A ver, ¿alguien tiene alguna propuesta de una x igual a g de x? La cantidad de g de x va a estar en función de la ecuación que tengamos, ¿sí? Allí. O sea, hay varias variables, puede haber una o varias g de x, ¿sí? En función de la característica de la ecuación. ¿Sí? Entonces, Ahí en el chat propusieron una, profe. bien, a ver, hoy puede pasar que si la g de x es difícil despejar la g de x, entonces, bueno, a ambos miembros sumo x y ya está. Ahí está el compañero. Bien, ahí está, ¿ven? Otra solución del compañero, que simplemente despejó, ¿ven? El menos x que está restando lo pasó al otro miembro sumando y quedó x igual a 0,5 de seno de x más 1. Bien Carrillo. Listo, ya tenemos la g de x. ¿Eh? Esta es una opción. La otra, como decía la compañera, si sumo a ambos términos x, también está bien. Tengan en cuenta que la igualdad se mantiene. ¿Sí? Bueno, listo, ya está Gonzalo. Vamos con ese entonces. ¿Qué dice el punto ahora? ¿Qué dice el algoritmo? Ya tenemos la ecuación de iteración de punto fijo. Y ahora fíjense lo sencillo que es la aplicación.
la aplicación del método, que es lo sencillo. Punto 4, calcular una aproximación, es decir, ya teníamos el x sub 0, que era 1.4985. Ahora, el x sub 1, acá está, el x sub 1, o el x y más 1, va a ser igual a g de x. Es decir, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer g de 1.4985. Es decir, vas a encontrar cuánto vale x sub i aplicado a lo que vos pusiste acá en el texto, en el chat. ¿eh? Es decir, tu g de x tuya ahora vale 0,5 por seno de x más 1. Ese es g de x. O sea, el valor de la nueva x va a ser igual a qué? A 0,5 por seno de 1.4985 más 1. ¿Se entiende, Gonzalo? ¿O los demás se entiende? Sí, profe, me dio ¿Sí? 1.4986. Bueno, y más decimales, pero Uno. 1.49. Bien. Profe, el Bien. error, el error relativo para la primera iteración ya cumple ¿Ya cumple con la con... condición? Listo. Sí, ¿Sí? Ya cumple con la condición, ya está, cerramos. ¿eh? Eso por esto, porque vos diste como valor inicial, diste diste el punto, ¿sí? Cercano a la raíz. ¿eh? Si vos le ponías como valor inicial 1.4, y bueno, tendrías que hacer más iteraciones. ¿eh? profe. Sí, Después en la teoría dice que puede que, como es un método abierto, puede que diverja y dice que para verificar el valor hay que evaluar la derivada en x sub i y si es menor a uno converge y si es mayor a uno diverge. así es. Bien, pero eso también es una cuestión puramente teórica y analítica, ¿sí? Y acá, bueno, están las dos cosas, ¿sí? Que a veces nos peleamos, pero bueno, ¿sí? Como dijimos, yendo por ahí a la práctica, ¿sí? Si trabajamos con funciones muy complejas, ¿sí? Y si no podés calcular las derivadas, ¿qué hacemos? Entonces, directamente, pues, vamos por el lado de la programación, ¿qué hacemos nosotros? Directamente decimos, bueno, acá también lo mismo. Eso es lo malo de no tener pizarrón. Tendría un pizarrón acá, sería. Porque hacemos los gráficos y ahí lo vemos cómo se comporta. Pero bueno, acá también pasa lo mismo que pasa en métodos cerrados. ¿sí? A medida que me voy acercando a la raíz, ¿sí? A medida que me voy acercando a la raíz, las distancias del valor actual menos anterior se hacen más chiquitas, ¿sí? Se hacen más pequeñas. A ver si tiene el método gráfico. Algo, bueno, acá se ve algo, pero bueno, hay que leer esto. ¿eh? Pero a ver, claro, a ver si tendremos pizarrón esto, lo hacemos más piola esto. Para entenderlo con flechas. Pero lo mismo que en métodos cerrados, ¿sí? A medida que nos aproximamos, a medida que estamos, si converge, ¿sí? Las distancias de los valores x sub i menos 1 o el valor actual menos el anterior se hace más chiquita. ¿bien? Si el método, por ejemplo, punto fijo, ¿sí? Si el punto fijo o el que sigue Newton-Raphson, si no converge, la distancia se va haciendo más grande. ¿sí? Profe, ¿Se profe. entiende? Decime. Y en el caso este de x sub uno que me dio a mí 1,49, 86, 93, 87, 9, ¿es necesario trabajar con todos los decimales o con una cierta cantidad ya podemos seguir? Y sí, trate con 4 o 5 decimales. Cuidado que acá también podemos tener los mismos problemas que teníamos anteriormente. A los chicos les pasó, ¿no? Varios que entraron a la consulta les pasó. Tomaron 3 decimales, 2 decimales, y cuando aplicaban diferencia de medida, les pasaba que se empezaba a anular, o les llegaba, o aplicaban Lagrange por tomar poquitos decimales, empezaba a ver cosas raras allí que nada que ver, y era porque ¿sí? Empezaron ¿sí? Truncaron mucho al valor. Acá también pasa lo mismo. Si vos usás pocos decimales, entras en un proceso de oscilación. ¿sí?
oscilación, o si no, da vuelta en dos valores nomás la raíz. Vos podés aplicar el método y el método empieza a oscilar en dos valores. En dos valores, en dos valores. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque sí, has truncado bastante. Entonces, siempre usan calculadora. Sí, no sé, cuatro, claro, en la calculadora todos los decimales, y si expresar en papel, bueno, cuatro o cinco decimales. Obviamente, en situaciones de parcial, no damos ecuaciones o problemas donde tengas que iterar siete, ocho, nueve veces. Con tres iteraciones, cuatro es suficiente. No es tampoco, no tiene sentido tomar un parcial que estén ahí media hora iterando. Ahora, si vos estás medio iterando, es porque algo has hecho mal. ¿Sí? Es poco probable que en el parcial te demos para que tu problema se sea resuelto con 40 iteraciones, ¿no? Bueno, el parcial es verificar que vos sabés aplicar el método y el error, con tres iteraciones o cuatro iteraciones, ya deberías llegar al resultado. Si vas por la quinta iteración, ya vas por la decimoquinta iteración, algo está mal, ¿sí? Pero bueno, por ahí pasa eso, que vos tomás pocos decimales y por tomar pocos decimales no encontrás la solución, o si no, la solución empieza a iterar entre dos valores, y bah, no hay ni siquiera solución, porque el x sub i empieza a oscilar entre dos valores y nada que ver con la raíz. ¿Sí? Pero bueno, entonces, gente, ¿se entendió punto fijo? ¿Sí? Entonces, por ahí el tema de la derivada es una situación analítica porque muchas veces la función es tan complicada que no podés encontrar la derivada de esa función, entonces no podés aplicar. Por ahí directamente nosotros por programación hacemos eso. Si las distancias se hacen cada vez más grandes y es porque te estás alejando de la raíz, ¿sí? Porque también depende mucho, ¿sí? Porque si vos tu gráfica, bueno, en este caso, pero suponete, ¿ves? Vos diste el valor cercano a la raíz. Aplicaste el método, pero tu g de x no era convergente porque recuerden que, fíjense que este método tiene raíz, ¿sí? Pero para que el método converja a esa raíz, esa g de x tiene que estar bien planteada, ¿sí? Entonces, si tu g de x no está Profe, bien, no es la correcta, te vas a cualquier lado menos la raíz. Sí, si a esa función el intervalo lo hacemos mucho más grande, ¿puede que existan más raíces? sí, puede ser que exista más raíz. Por eso siempre hay que acotar una sola raíz. Los métodos que estamos viendo ahora siempre encuentran una sola raíz. Entonces, siempre acotar la raíz que vos querés encontrar. Yo no entendí la partecita, ah, ¿por qué le llamas 5 el seno de x más 1 g de x? Para poder reemplazar, digamos, como esa partecita no entendí bien. ¿Cómo? No te se escucha entrecortado. A ver. Se escucha muy despacio. Sí, o entrecortado, a ver. Yo no entendí la partecita donde 0.5 seno de x más 1 la llamamos g de x para poder igualarla. Esa parte no entendí. Y bueno, porque ahí despejamos, ¿sí? Ahí la función que estamos trabajando era esta. 0,5 por seno de x menos x más 1 igual a 0. ¿Sí? Punto fijo nos pide que esa función lo expresemos como x igual a algo. ¿Sí? O sea, esta función la transformamos. ¿Sí? La transformamos de la forma x igual, y bueno, dependiendo de la función. ¿Sí? La parte izquierda tiene que dar el x y de la parte igual, en la parte derecha va a quedar lo que tenga que quedar. Por ejemplo, acá, ¿ves? Lo que hizo el compañero fue agarrar el menos x, que estaba restando, lo pasó al otro miembro y quedó x. Entonces, ¿cómo quedó la función? Quedó x seno de x más 1 igual a x. Entonces, ya tenés la x igual a seno 0,5 seno de x más 1, que esa es la g de x. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí sí entendí. Bien. En otro caso, lo que planteaba una compañera, dice, no quiero, no quiso despejar X, directamente fue por la vía más fácil, pero por ahí implica más cálculo, ¿sí? Vía más fácil, que era, sumo a ambos miembros, sumo X, ¿sí? Sumo a ambos miembros X, igual se mantiene la igualdad, ¿sí? Entonces,
también iba a quedar x igual a 5 seno de x menos x, más uno más x. ¿Eh? Iba a quedar lo mismo que anterior porque se anulaban los x. Bien. ¿Se entiende, gente? Punto fijo entonces. ¿Sí? Lo recuerden, punto fijo converge más rápido. Pero cuidado con eso, ¿sí? Aunque sí, si tu g de x no converge, cuidado con esto, ¿no? Que esto es de examen, ¿no? Si la g de x no converge, no quiere decir que la ecuación no tenga raíz, ¿no? Sino que esa g de x no es convergente, nada más. No quiere decir que no tenga raíz. ¿Sabe? Entonces, por ahí puede pasar que plantees una g de x y esa g de x, aunque esté cercano a la raíz, esa g de x te lleva a cualquier lugar. Entonces, ahí por delante, por eso, eh, el tema esto de él, las distancias. Lo que hacemos por programación es cantidad de iteraciones. ¿Sí? Definimos la cantidad de iteraciones. Entonces, bueno, le ponemos cantidad de iteraciones, otra condición de salida. ¿Sí? Cantidad de iteraciones le ponemos que si yo 2000. Si en 2000 iteraciones vos no encontrás la raíz, es otra forma de salir, porque si vos no encontrás la raíz, las distancias se van haciendo más grandes. Y si mientras se hagan más grandes, nunca va a cumplir la condición de que sea menor que un épsilon. Entonces el número se va a hacer tan grande que en algún momento te vas a quedar sin espacio de memoria. O va a ser un overflow, o te va a quedar sin, va a tener problemas con el tipo numérico. ¿Sí? Entonces ahí también ponemos como condición cantidad de iteración. Entonces ponen, no sé, 5000. Si en 5000 iteraciones no encontrar la raíz, y es probable que ese método no converja. O esa g de x no es convergente. ¿Eh? Y si no, la otra, el término de distancias. Porque si tu g de x converge, ¿sí? Las distancias del valor actual menos el anterior cada vez se hace más pequeña. Y si a medida que vas iterando esa distancia se va haciendo más grande, no, ya está. Ese método con esa g de x no te conviene porque no te asegura nada, ¿sí? En vez de acercarte a la raíz, te estás alejando. ¿Se entiende, gente? Profe, profe, ese error que está en porcentaje se lo divide por 100, ¿que no? Claro, se divide por 100 y ya queda 0,001. O, si no, lo mismo, cuando estés aplicando, fíjense, esto no se olvide, para ustedes, mejor, para el parcial es mejor así, trabajarlo de esta manera, ¿ven? ¿A dónde está ¿ven? Acá está, como por el profe, ¿ven? ¿Ven? Las iteraciones, x sub i, f de x sub i, bueno, esto no hace tanta falta, el x, f de x no hace falta, pero sí el x sub i y el error relativo. Y si te da en Profe, términos de porcentaje, al relativo le multiplicas por 100 y lo mismo. En vez de dividir, lo multiplicas por 100 y vas a tener el porcentaje de error. Decime, en el parcial hace falta que hagamos todos los cálculos, con que hagamos esa tablita que está mostrando ahora en la pantalla es suficiente. sí necesitamos los cálculos, gente. Profe, tengo una pregunta capaz medio tonta. Pero, digamos, yo sé que usted me dijo para más o menos aproximarme al, o sea, el valor que tomamos de partida, ¿no? Lo vemos en Sí. base a la gráfica. Y en el parcial, ¿cómo hacemos? O sea, analizamos la gráfica o no En el van a dar parcial, sí, la gráfica. en el parcial le vamos a dar la información que ustedes necesitan para hacer el práctico. ¿Sí? Ah, o No, sea que no especifican el punto de salida, sí, digamos. sí, sí, seguro. No hay forma que tampoco le vamos a dar que pongan a graficar. Que llevemos la compu para Sí, gráfica. no, no. La que yo hice fue cargar la función de la calculadora en una tabla e ir probando valores, pero también lo que tiene eso es que quizá es una función que tenga varias raíces y vos te estás acercando a una de ellas, pero no sabes a cuál, digamos. Claro, sí, no, parciales, sí, el parcial es aplicar el método más que nada, no va a ser, no va a tener que graficar nada. Y si no, le damos el gráfico y bueno, de ahí ustedes ya podrán estimar los valores. Le damos el gráfico. Pero siempre mantener en mano las cosas, no tampoco van a hacer. Lo vamos a obligar a graficar. Bueno, gente, entonces, ¿sí? Y por último queda algo, ¿sí? El último queda el método de el método de Newton-Raphson. ¿Eh? El método de Newton-Raphson, que es una particularidad del método de punto fijo. ¿Eh? Método de Newton-Raphson, que también funciona de manera similar al punto fijo, pero fíjense lo que hace Newton-Raphson. Acá está, este es Newton-Raphson.
¿sí? El valor de x sub i, ¿sí? No lo calculo en función de g de x, sino en función de esta formulita. X sub i va a ser igual. X sub i más 1 va a ser igual a x sub i menos el valor de la función en x sub i sobre el valor de la derivada de la función en x sub i. ¿Sí? Lo único acá es que tenemos que saber derivar o tenemos que ver que la función sea derivable. Nada más. ¿Sí? En el caso de Newton-Raphson no hace falta calcular g de x. ¿Eh? A ver, sí, tenemos tiempo para hacerlo. Vamos primero nos vamos a práctica, esto ya lo vieron en teoría. Acá está el algoritmo. ¿Ven? Lo mismo. Elegimos un valor inicial x sub 0 cercano a la raíz. Recomiendo el método graph. Bien. Obtener tolerancia de error. Ya está, ya lo tenemos, que en nuestro práctico es este, el 0,1%. Ahora sí, esta. ¿Mm? Profe, ¿qué punto vamos a hacer? Punto número 4. Entonces, lo mismo que punto fijo, pero en vez de calcular g de x, tenemos que encontrar primero la derivada de la función. Acá asumimos que la función es 0,5 seno de x menos x más 1. Esa es mi función. Ahora tengo que derivar. Esto una sola vez. Derivo esta función. A ver, gente, dígame cuál es la derivada de esa función. Primero, derivada, gente, el análisis matemático 1. La derivada, profe, La derivada de esta función. coseno. 0,5, bueno, completo. ¿Cuánto es la derivada de toda esta Ah, función? 0,5 coseno menos 1 sería. Ponerlo ahí ponerlo en el chat, así los compañeros la nota. ¿El menos uno se cancelaría con el uno? No, porque acá se le va la constante. ¿Cuánto es la derivada de la constante, gente? La misma constante. Es, Cero. La derivada del no, constante. es cero, profe. Cero. Cuidado. Bien, entonces esta es la derivada, ¿ven? 0,5 por la derivada del seno, que es el coseno, menos la derivada de x, que es 1. Derivada del 1, 0. Bien, ¿ven? Ahí está la derivada, ¿sí? La derivada, ahí el compañero Serpa lo puso en el chat, ¿sí? Bien, ya está. Prepárense para calcular. Ahora sí, ¿ve? Tenemos ya el X sub 0 ya tenemos, ¿no? Trabajemos con el mismo, si quieren, con el mismo valor hace rato. Pero bueno, es que estamos cerca de la raíz, ¿sí? Si no ¿Lo hagamos un consideremos poquito más grande? 1,45 que sea el X sub 0, gente. 1,45. Ese va a ser nuestro X sub 0. 1,45 va a ser nuestro X sub 0. Entonces, el valor de x sub 1, recuerden que el valor actual está en función del valor anterior, ¿sí? Eso para todos los métodos, en este caso de método de aproximación de raíces, ¿sí? El valor actual va a estar en función del valor anterior. Entonces, el valor actual, que ahora se va a hacer x1, va a estar en función del valor de x sub 0, pero aplicado a la siguiente fórmula. Acá está. ¿Eh? Entonces, va a ser x sub 1 va a ser igual a 1,45 menos el valor de la función en 1,45 sobre el valor de la derivada de la función en 1,45. ¿Se entiende, gente? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? Sí, profe. Bueno, estoy haciendo esto que está acá, fíjense, acá está. ¿Ven? Digo, el valor actual, ¿sí? El valor anterior era x sub 0. X sub 0 dijimos que es 1,45. Ahora, x sub 1 va a estar en función del valor anterior.
Entonces, ¿cómo se encuentra el valor actual? Con esta fórmula. ¿Eh? La fórmula es la siguiente. Es el valor anterior menos el valor de la función en ese punto, el anterior, sobre el valor de la derivada de la función, el valor anterior. ¿Eh? Bueno, a ver, eh, si dijimos que x sub 0 es igual a 1,45, entonces x sub 1 va a ser igual a 1,45 menos el valor de la función en 1,45 sobre el valor de la derivada de la función en 1,45. ¿Se entiende Profe, ahora? a mí me dio 1,49. Bien, a los demás, ponga todos los... A mí me dio los 1.49, 93, 1.4993. 28, 61, 3. ¿vale? Listo, ya está, ya lo encontró el valor, bien. Y ahora vamos al punto 5. Verificar el criterio de parada. Entonces, bueno, calculen el error relativo. Ese error relativo tiene que ser menor al épsilon. Si es menor, todo bien, terminamos la iteración. Listo, decimos que el último valor que encontraron de x sub i, ese es el valor aproximado de la raíz. Si no cumple con la condición, volvemos de nuevo al punto 4. Acá es punto 4. Punto 5 y punto 4 nada más. ¿Eh? Si no cumple el punto 5, vuelve al punto 4. Si no cumple el punto 5, vuelve al punto 4. Si cumple el punto 5, listo, muestro el valor aproximado de la raíz es x sub i. A ver, gente, dígame. Y bien. Puede ser que da 3.288. Va, A mí básicamente no cumpliría. me dio 0,0329. Ese es el error. Sí, profe. Ujú, bueno, ese es menor que 0,00329, ¿me decís? Y No, un bueno, solo si es, cero después de la coma. 0,0329. No es menor. bueno, es menor, no, bueno, o repetir de vuelta el paso 4 de nuevo. El método de Newton-Raphson converge más rápido, sí. El método de Newton-Raphson converge más, es el más rápido de todos los métodos. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría yo? O sea, sí que sé que partimos de Sí. 1.4986. Veo que en verificar el criterio de parada. Yo qué sé, o sea, yo obvio, si pongo 1.4986 menos 1.4986 sobre 1.4986, obvio que me va a dar 0%, Y lo ya casi cual ya. verificaría, ¿no? Sí, ya estás en el primer paso, llegaste. Pasa que si después piensa en la teoría, es de orden 2, es la velocidad de convergencia. Entonces, el metro Newton es el más rápido. Es el más rápido en converger. Por eso, fíjense después en el punto uno del punto de práctico, piden que hagan ustedes la diferencia versus método cerrado, bisección versus método abierto Newton-Raphson, para que vean las diferencias. Pero Newton-Raphson converge más rápido. Pero que la diferencia es que, bueno, si no asegura convergencia, no va a llegar nunca a la raíz. Así igual estaba haciendo, va la otra iteración y en la segunda iteración después del 1.4993 me da 1.4986 y en la tercera de vuelta me da 1.4986.
Cuidado, ¿no? ¿Ves? Por ahí puede pasar. Bueno, cuando consideras todos los decimales, entra en ese proceso de oscilación entre dos valores y ahí sí. Llega a esa situación y bueno, si uno lo controlas, pues, bueno, si lo haces por programación, si eso no controla, el programa está ahí 3 días dando vueltas y nunca va a llegar a la solución. Entonces Eso es- siempre lo mejor lo posible poner todo el número que me tire la Ah, si todos calculadora. son todos, claro, si todos son la calculadora, todos son la calculadora de una. Profe, Sí. en la segunda iteración ya me da el error relativo de 0,0002. ¿Cuánto das? 0, 0002. a los demás le das así también. Segunda iteración, me decís, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. A los demás le das así, si así te dio el error y ese error es menor que el epsilon, Newton Raphson. ¿Cómo vamos los demás? Bien. Terram dice que en la segunda iteración me da 0,00 419. Y bueno, el 0,004719 es menor que el epsilon acá. ¿Bien? Bien. Ven que la segunda iteración ya, o con menos iteraciones, ya llegamos más rápido a la, a la raíz. Profe, una consulta ahí, el epsilon ese que dice ahí que debe ser menor a 0,1%, ese después el porcentaje eso tenemos que convertirlo, que no. Claro, lo convierte, tenés que convertir. Ese sería Lo conver- 0,0001, ¿no? claro, es este que está acá. Es otra forma de representarlo. Fíjense que usted en el libro, en algunos libros bueno, lo van a ver. Por lo general es notación científica, ¿no? Acá sería 10 a la menos 3, ¿sí? Y si no, en otra bibliografía van a ver así en términos de porcentaje. ¿Sí? Ok, Cuidado con profe. eso. Cuidado con eso. Y si no, por ahí en la bibliografía te ponen, en vez de poner 0,001, no, te ponen 10 a la menos 3 y ya está. Cuidado con eso. Este, bueno, gente, entonces con eso ya estamos en hora. Profe, Sí, una pregunta. ¿Hasta qué tema entra en el parcial? y todavía no sabemos, hasta que no definamos la fecha del parcial, no sabemos hasta qué tema va a entrar, pero ya hemos visto errores, interpolación, y hoy vimos raíces.
Y ya estamos cerca, ¿no, gente? Así que estén atentos al aula virtual, ya vamos a estar subiendo información. ¿Eh? Pero hasta el último práctico está seguro. Sí, sí. Sí, hasta el último práctico está seguro. Qué sé yo, por ejemplo, si el parcial es la próxima semana, este práctico entra de una en el parcial. Es una suposición, ¿no? Así que ustedes estén al día con los prácticos y vamos a estar bien. Al día con los prácticos y los cuestionarios, más que nada. Pero sí, ya estamos, ya, gente, ya estamos en. Profe, Sí, disculpe, tengo una consulta con respecto al parcial. Va, más que nada los contenidos. Por ejemplo, los ejercicios van a ser algo, no sé, algo en Scilab o algo así, o va a ser todo más hacer ejercicios manualmente. más que nada manualmente. Por eso siempre le damos puntos como para que sean, mecanicen el método más que nada. Pero ya vamos a Profe, definir. ejercicio de spline cúbicos puede ir al parcial. Sí, ¿cómo? Que todo lo que vimos en práctica se toma en el Miedo. parcial. Todo. Profe, y respecto a splines cúbicos, ¿hay algún otro video o alguna explicación que nos podría sugerir? Porque lo que había explicado la clase pasada era codificado en Scilab. Sí, Y los videos, profe, los videos que hay en YouTube de spline cúbicos hacen el método largo, que es muchas, con muchos cálculos. bien. Vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, igual en el parcial tomamos spline, pero no vamos a tomar el spline para que te lleves 30 minutos haciendo spline. ¿Sí? Creo que el parcial es simplemente verificar que ustedes conocen el método y pueden aplicarlo más que nada. Nada más. No te vamos a dar un spline con cuatro puntos, nomás ya va a ser un dolor de cabeza, imagínense, ¿no? No pone 6 puntos, así que no. Si entra a la clase de consulta, ¿me podría dar un ejemplo práctico de un manual del spline cúbico? ¿Sí? Cierto, ya terminó la. Bueno, gente, vamos cerrando. Entonces, fíjense, ahora, el práctico, fíjense en el punto 4 el aplicar el método de Newton-Raphson usando las mismas ecuaciones del punto 3. El punto 5 también es aplicar dada la función, la que está allí, f de x igual a x menos 2 menos 0,2 seno de x menos 0,5, definida en ese intervalo, pide aproximar una raíz en dicho intervalo, aplicando método de bisección con cuatro iteraciones, método de Newton-Raphson con cuatro iteraciones. ¿Eh? Fíjese que en el punto 4 sí, no les da el epsilon. Dice que apliquen el método solamente con cuatro iteraciones y nada más. Tanto para bisección como para Newton-Raphson, aplicar cuatro iteraciones y nada más. Nada más. No pide que encuentren el epsilon, que no tengan ni que tenga una condición de salida. Me interesa en que apliquen cuatro veces. Algo similar va a ser el parcial. Este, Quiero que apliquen cuatro iteraciones y nada más. Y vean qué pasa en esas cuatro. Acá la idea de esto es estudiar cómo se comporta, cómo responden estos dos métodos, cómo responden. Y bueno, con cuatro iteraciones ya podemos ver cómo responden esos dos métodos. Nada más. Por eso, en el ítem C, pide que hagan un análisis y bueno, ustedes puedan hacer el análisis y comentar acerca de ese análisis, más que nada. El punto 6 dijimos que era una aplicación. Dice que la concentración de bacterias contaminantes C en un lago disminuye de acuerdo con la siguiente ecuación. Allí está la ecuación. ¿Eh? Y pide. Oh, bueno, entonces chicos, disculpen. Se pasó de largo No, no una hay miga de problema, profe. bizcocho.
por el Bien, decreto. fíjese, punto 6. Dice, determine el tiempo que se requiere para la concentración de bacterias se reduzca a 15 con un valor inicial de t igual a 6. Esto ya es una aplicación, ¿sí? Si bien el método de raíces permite encontrar valores de x que hagan cero la función, no quita que su aplicación pida encontrar otros valores. ¿Sí? Pues acá pide que, ¿sí? Usando, no sé, cualquier método de raíces, encontres el valor, ¿sí? Que haga a la función se haga 15. ¿Sí? Nosotros estamos, por ahora somos vivos métodos que aproximan cero. Es decir, queremos encontrar el valor de x que a la función la haga cero. Pero también podemos aplicar también los métodos para que hagan la función otro número. Quiero encontrar el valor de x sub i que a esta función le hace igual a un, no sé, un determinado valor. Es decir, ¿en qué momento esta función vale 20? ¿Eh? La aplicación directa es en qué momento la función vale, en qué momento de x la función vale cero. Pero tranquilamente puedo decir, quiero encontrar el valor cuando la función, en qué momento ¿sí? La función vale, no sé, 30. Eso es esto. ¿Eh? En vez de decir que valga, en vez de decir que valga cero, quiero que valga 15. ¿Sí? Con un valor inicial de t igual a 6. ¿Eh? Bien, gente. Y el punto 7, aproximar el valor de raíz de 51. ¿Eh? Eso ya tienen acá, creo ya lo puso el profe acá. Va, similar. Si no me equivoco, creo que lo vi por acá. Vean ustedes en la teoría, ya está, iba a explicar eso, pero ya está en la teoría, así que, a ver, revisen, en alguna parte vi la teoría, está explicado, ¿sí? Lo mismo, cómo aproximar el valor de una raíz sabiendo. ¿Sí? Lo que te piden a vos aproximar el valor de la raíz de 51. Si no tenés calculadora, ¿cómo? ¿Sí? No sé, si alguien sabe alguna metodología, cómo encontrar la raíz cuadrada de un número de 10. ¿Sí? Pero si no tenemos calculadora, ¿cómo aproximamos la raíz de 51? Entonces, ahora que sabemos, vimos métodos para encontrar raíces de ecuaciones, podemos aproximar el valor de raíz de 51. ¿Sí? Está la teoría, lo dije. Profe, y para, bueno, encontrar ese aproximado sí o sí hay que usar los métodos que vimos en clase, o se puede a través de la derivada, creo que nos enseñaban por análisis uno o 2. Y bueno, pues para esto, aplicás Newton-Raphson. Y Newton-Raphson implica aplicar derivada. Claro. Somos lo mismo. Así que, bueno, gente. Sí, acá vamos a aplicar Newton-Raphson para la derivada, ¿sí? Está en la teoría, chicos, fíjense, en la teoría está ya resuelto. Creo que pide raíz de 2. Está resuelto en la teoría, así que es guiarse de ahí y van a ver cómo puedo encontrar raíces, aproximar raíces de un número usando Newton-Raphson. Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? ¿Qué pasa? Me parece raro, 64 participantes, antes habían más de 100. Bien, Villalba. Bueno, gente, cualquier cosa nos estamos viendo en la consulta, que ya enseguida me conecto. Y si no, nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, profe. Nos